Dios los bendiga, hermanos. Em, Hemos estado viendo el Génesis, ¿no? La semana pasada vimos el Génesis capítulo 5, que era más que una genealogía, y hoy vamos a estar viendo Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Vivimos en una época donde todo parece avanzar tecnológicamente, científicamente y en conocimiento. Y cada vez que volteamos para atrás, decimos, wow, cuánto hemos avanzado. En este último lapso de tiempo de la humanidad, hemos entrado a tal avance que se dice, ¿verdad?, que si la tecnología parara en los últimos 10 años, tardaríamos más de 10 años, algunos dicen que 100, en entender cómo es que llega a funcionar todo lo que hemos logrado hasta hoy. Y aunque parezcamos muy avanzados en tecnología y en las condiciones humanas, sigue habiendo un problema en nuestra sociedad. Y este no es de conocimiento, este no es de inteligencia, este es un problema mucho más profundo, el corazón del hombre, los pensamientos del hombre, la perversidad del hombre. Porque a pesar de tanta tecnología que tenemos, sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo robos, sigue habiendo hambruna, sigue habiendo una ambición por encima de las demás personas. Entonces, no se trata de conocimiento el problema de la humanidad, no se trata de avances, de herramientas, es un problema, ni siquiera es un problema psicológico como algunos lo pintan. La Biblia en Génesis capítulo 6 nos dice que es un problema teológico, un problema espiritual, un problema relacional. ¿Pero con quién? Con Dios y con el hombre. Entonces, no sé si alguna vez te has hecho la pregunta, ¿por qué si somos más educados, más avanzados, seguimos siendo igual de violentos? Las guerras no paran, nunca paran. Tal vez dejamos ya de tirarnos piedras, tal vez ya dejamos de andar con espadas, pero con la tecnología sigue habiendo guerras. Ahora usan drones, ahora usan armas. Ahora ya no hay esos imperios barbáricos como antes, pero sigue habiendo gobiernos corruptos, egoístas, ambiciosos, y sigue habiendo conflicto entre humanos. Vamos a hacer una oración y vamos a entrar a Génesis capítulo 6. Gracias, Padre Santo, por este día que nos permites estar aquí, bendito Dios. Te pido que tu Espíritu Santo sea hablando a la vida de cada uno de nosotros por medio de tu palabra. Te pido que redarguya los corazones, que nos renueve la mente, que tu Espíritu Santo regenere nuestro ser, Señor, que nos fortalezca, que nos dé la dirección de nuestras vidas y que nos ayudes a ir por estos pasajes que son difíciles de entender para la capacidad del hombre, Señor. Pero tu palabra dice que tu Espíritu Santo vive en nosotros y que tú intercedes por nosotros. Y dice Santiago que cuando nos haga falta sabiduría, te la pidamos confiando en ti y no dudando. Te lo pedimos, Padre, que nos dé sabiduría. En el nombre poderoso de tu Hijo amado y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 8. Es el pasaje que estaremos viendo hoy. Luego los seres humanos, lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal en el futuro. La duración de la vida no pasará de 120 años. En esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos
que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba, imaginaba, era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aun a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Qué interesante pasaje, ¿verdad? Este pasaje se da para muchos debates, muchos diálogos, ¿verdad? Por cosas interesantes. Y antes de entrar al tema aplicativo, ¿verdad? Quiero enfocarme en esas cuestiones difíciles de entender para nosotros. No pienso tocarlas a profundidad, sino presentarlas a las escuelas e invitarlos al estudio en su tiempo personal para que podamos enriquecernos, ¿no? Como quien dice, les voy a dejar tarea. Aquí empieza hablando acerca de la continuación del hombre, ¿verdad? Génesis capítulo 4 nos presenta la descendencia de Caín en un panorama tanto literalista como alegórico. El mensaje es el mismo, nos quiere entender que se ha corrompido la humanidad. Y en Génesis capítulo 5, tanto literalista como simbólico o alegórico, como lo quiera ver, nos sigue presentando la misma idea. Cristo o Dios preservó un grupo, siempre tiene un remanente. Y aquí nos da la panorámica general de lo que fue la continuación del hombre desde Adán y Eva hasta este punto. Entonces vamos a ver cómo es que nos lo narra Génesis capítulo 6. Dice que todos los humanos comenzaron a multiplicarse, comenzaron a sobrepoblar la tierra, por así decirlo, empezaron a expandirse, ¿verdad? Eran muchos, tal vez hacer civilizaciones. Y ya vemos que en Génesis capítulo 4 también nos habla de los grandes avances tecnológicos que se estaban haciendo. El avance de poemas y también el avance del pecado. Y en el versículo 2 de Génesis capítulo 6 nos dice: los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. Aquí ya empezamos un poco fuerte, ¿verdad? El texto solamente nos dice que se han multiplicado los humanos y luego nos dice que los hijos de Dios vieron a las mujeres de los hombres y se casaron. Y hasta ahí pues todo normal, ¿verdad? Es lógico que los hombres y las mujeres pues se junten para tener relación. Pero ¿por qué aquí es problemática para algunos hermanos? Bueno, porque en el versículo 3 hace un tipo de declaración con una connotación condenadora. Fíjense lo que dice. Después de darnos estos dos declaraciones continuas, o nos narra estos dos hechos, ¿verdad? De que los hombres se multiplicaron, y nos da un título específico para estos humanos que es los hijos de Dios, que dice que tomaron mujeres, ¿verdad? Luego nos da esta declaración y dice el versículo 3: entonces el Señor dijo: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. Entonces ya parece aquí que algo está mal, ¿verdad? Algo está mal y ya Dios dice: suficiente, enough, como se le dice en inglés, ¿verdad? Basta ya. Mi espíritu con el del hombre ya no va a existir más, ya no va a estar más, ya no se va a relacionar más. Muchas personas piensan que este fue el juicio que le dio a la humanidad para que vivieran 120 años, pero la mayoría de los teólogos históricamente creen que no es así, sino que dio una condenación específica de un tiempo donde iba a venir el diluvio y la destrucción. Hermenéuticamente así se da porque hace el seguimiento del contexto, ¿no? Y ya en el versículo 4, después de que Dios dice basta,
Después de que dice que se estaban multiplicando bastantes, que los hijos de Dios agarraron mujeres para ellos y que Dios dice, suficiente, de aquí a 120 años los voy a destruir. El versículo 4 dice, en esos días y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Aquí ya empezamos más profundo, ¿verdad? El texto está usando un lenguaje que para algunos es alegórico y para otros es real, un lenguaje literal, jugando obviamente con conceptos que para nosotros son antinaturales, gigantes, nefilims, ¿verdad? Entonces aquí hay bastantes posturas, o yo considero que hay tres las predominantes, ¿verdad? Hay quienes dicen que solamente es, y otra vez, la manera en la que vamos el texto depende de cómo veamos Génesis capítulo 1, todo el texto, si es literal, si es alegórico, o si solamente es mitológico. Entonces hay tres posturas en estos. Hay los que dicen que literalmente los hijos de Dios son ángeles caídos que tuvieron relaciones con mujeres. No voy a entrar mucho a detalle, solamente voy a dar las escuelas de manera general. Entonces ellos sostienen que al Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3 ser literales, porque debemos recordar que este libro es un libro histórico, está narrando una historia real, ¿verdad? En su mayoría. ¿Por qué debería Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 ser alegórico? Cuando todo el texto y toda la literatura de Moisés es narrar una historia. Sí, tiene partes espirituales. Entonces esto es lo que sostiene esa escuela. Entonces los gigantes se interpretan como el producto de esta corrupción, ¿verdad? Que estos agentes demoníacos entraron para romper totalmente el orden de la creación. Ya sabemos que en Génesis capítulo 3 se rompió ese orden de que el hombre era la cabeza, el que iba a cuidar de la creación, que el Dios había puesto el orden sobre el hombre primero, la mujer después y la creación después, y se rompió totalmente. El animal se puso por encima del hombre, la mujer se puso por encima del hombre y hubo un caos. Entonces lo que interpretan de manera literal este texto, dicen, pues aquí ocurre, o como le dicen, ¿verdad? En las calles, le redoblan la apuesta a la creación y corrompen ahora sí de plano el formato que Dios había creado, que era hombre y mujer. Ahora era una especie de ángel caído o hijo de Dios, como el texto lo dice, con los humanos. Y dieron un producto horrible, como fueron estos gigantes. Y cuando dice grandes héroes, esta escuela interpreta que no se refiere a que eran superhéroes como los pintan hoy, sino que eran gente perversa, gente conocida de renombre, ¿no? Algunos estudiosos dicen que eran tipo como Gilgamesh, ¿no? Este tipo perverso, pero obviamente sabemos que eso era mitológico. Entonces hay otra postura que hace el análisis del contexto, ¿verdad? Utiliza la hermenéutica y dice, a ver, Génesis capítulo 4 nos habla de la descendencia de Caín como esta descendencia perversa, totalmente perversa. Y Génesis capítulo 5 nos da la descendencia de Seth, que aunque ellos son el remanente, entonces tienen el derecho a ser llamados hijos de Dios. Entonces, siguiendo el Génesis de manera lineal, aquí nos dice que se juntan, ¿verdad? Esta es la segunda escuela que lo interpreta. Entonces ellos interpretan que los hijos de Dios son ese remanente, como nos lo explica en Génesis capítulo 5. Entonces esta es la segunda escuela. Y la tercera escuela simplemente dice que hijos de Dios, pues se refiere a los humanos en general. De cualquier manera, no voy a refutar, creo que hay mucho más que sacarle a estos textos que el simple interpretación. Lo dejo a su consideración y de hecho pienso que va a enriquecerse bastante. Si usted va y lo investiga, aquí le traje las opciones, puede ir a investigar y se va a enriquecer más porque usted lo descubrió, porque usted se fue y se rascó un poquito la cabeza y le va a agarrar valor a lo que usted aprenda en eso. Pero ¿qué podemos aprender de todo esto entonces? Bueno, como dijimos, los hombres empiezan a multiplicarse y a expandirse, ¿verdad? El pecado no se diluye con el tiempo, esa es una realidad. El pecado no se va a disminuir.
El pecado se prolonga, se expande, se hereda. Por ahí hay algunas iglesias tradicionales de por allá de Oriente que ellos pintan que el pecado no se hereda, sino que se imita porque todos estamos en una sociedad corrompida y que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue para perdón de nuestros pecados en ese sentido judicial, sino que para una sanación de la sociedad. Si no sabe de quién le estoy hablando de los ortodoxos orientales. Ellos piensan que la humanidad se corrompió, pero no en ese sentido de que nosotros heredamos el pecado, sino que por imitación y comportamiento. Entonces, para ellos es un análisis psicológico más que un problema de relación con hombre. Entonces ellos piensan y creen que eventualmente el mundo se sanará. Pero la realidad es que no es así. Cristo murió hace 2000 años en la cruz, pagó por nuestras deudas, resucitó y el mundo sigue corrompido. Por más tecnología que tengamos, el pecado se sigue expandiendo. De hecho, Génesis capítulo 6 nos dice que en el versículo 5 dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Todo. No había algo que no estuviera corrompido al humano. Dice que todo, hasta los pensamientos, y de los pensamientos consecutivamente llegamos a las acciones. Otro de los puntos que quiero que veamos es que Dios es paciente, pero también tiene un límite en su paciencia. Él les dice: no contenderá mi espíritu con el hombre, dice, para siempre. No todo el tiempo voy a ser paciente con esta gente. Si seguimos el análisis, aquí ya han de haber pasado algunas cuantas generaciones, algunos cuantos cientos, miles de años. Nosotros que lo interpretamos de manera literal. Para otros que lo interpretan de manera alegórica, ya pasó demasiado tiempo. Y Dios dice: suficiente. Y les da un tiempo límite de 120 años. Hoy en día la gente, en nuestro contexto actual, vive pensando que Dios no pone una fecha límite, cuando la realidad no es así. Viven sus vidas como si Dios no va a castigar el pecado, como si Dios no va a hacer justicia ante las maldades. Piensan, la gente a veces se le olvida que vamos a morir. A veces la gente, o más bien quieren ignorar que la muerte la tenemos todos y todos vamos a llegar a ella. Porque no es cómodo estar pensando que un día se me va a acabar la existencia, pues me pone a profundizar y a retroanalizarme qué estoy haciendo con mi vida, qué va a suceder después de que muera. Eso no le gusta a nadie. Prefieren el hecho de que no voy a morir ahorita, estoy joven, vida solo hay una, dicen. No voy a tener conciencia para entonces, ¿de qué me preocupo? Pero la realidad es que ignorar el problema es más fácil que confrontarlo. Claro, si ignoro que estoy enfermo, porque pues voy a tener que pagar, ¿verdad?, la medicina, me va a doler el saber que tengo que hacer y cortar ciertos hábitos para curarme. Es lo mismo con la vida que tenemos. Las personas prefieren no pensar en que un día van a estar delante del trono de Dios, que Él les ha puesto fecha límite a cada uno de nosotros. Desde el día en que nacimos, Dios ya determinó cuántos días vamos a vivir, hasta dónde vamos a llegar, porque Él ya lo sabe, porque Él fue el quien nos formó. También pensamos que a veces el silencio de Dios es aprobación, pero no es así. Dios dejó a las generaciones, tanto las de Caín como Set, a la humanidad la dejó seguir, y no dice que volvió a Él, no, dice que todo pensamiento era perverso, que todos eran malos, dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Hoy ahí vemos algunas religiones, ¿verdad?, que piensan que están bien. Filosofías como las ateas, que piensan que porque Dios se mantiene en silencio, ellos dicen que no existe, pero lo que realmente están diciendo es que Él aprueba lo que están haciendo. Y no es así.
No es así. Todos vamos a llegar a esa fecha límite y Dios ya no va a ser paciente. Dios va a traer justicia a nosotros. Entonces debemos ir hacia Él. Debemos reconciliarnos con Él, aceptar su sacrificio. ¿Cuál es el diagnóstico divino del corazón humano? Bueno, aquí es lo que conocemos como la depravación total. En Génesis capítulo 6, versículo 5 nos da ese diagnóstico de Dios para el hombre. Todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. ¿Por qué? Si fuera por imitación, significaría que habría la posibilidad de que no todos cometieran pecado. Vamos a hacer la retrospectiva experimental en nuestras vidas. Si la realidad es que pecamos por imitación, significa que tenemos la posibilidad de romper con esos hábitos, porque para ellos es un hábito, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. No toda la gente que crece en un lugar de drogadicción, de adulterio, de prostitución, de malos padres, no todas las personas imitan lo que sus padres hacen. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Mis padres fueron así conmigo, yo no voy a ser así. Esa es una realidad. Hay muchas personas que son así. Entonces el pecado, ¿eso es el pecado? Van a decir, en parte sí. Pero Santiago nos dice que si rompemos uno de sus mandamientos, hemos rompido todos. ¿Qué hay de la mentira? ¿Qué hay de los malos pensamientos? ¿La generación nos puede ver nuestros malos pensamientos? No, no pueden verlo. Entonces, ¿cómo lo imitan? Bueno, porque el pecado no se obtiene por imitación, se obtiene por herencia, por naturaleza. Porque mis padres pecaron y fueron pecadores y porque yo nací con el pecado que mis padres obtuvieron. Lo que nos dice Romanos, que por un hombre entró la muerte para todos. El pecado, ¿no? Y la paga del pecado es la muerte. Entonces este es el diagnóstico de Dios. No es esas vainas místicas que pintan los ortodoxos de que la sanación del mundo. No, mi amigo, Dios ciertamente es infinito, pero Él nos ha revelado su palabra y nos ha dado el problema del hombre. No es la sociedad en la que vivimos, porque volvemos al punto. Aquí dice que había mucho conocimiento, había mucha tecnología. Hoy tenemos una época donde, imagínense, podemos voltear a años de historia patrística, años de filósofos, ¿y de qué sirve conocer todo eso? ¿De qué sirve saber que mis padres lo arruinaron? ¿De qué sirve saber que nuestras generaciones antiguas lo arruinaron? La seguimos arruinando, seguimos pecando. ¿Acaso Cristo no ha tenido el poder? Claro que tiene el poder, pero ese es el punto. Que Cristo no vino a cambiar este mundo ya está corrompido. Él vino a cambiar las vidas de aquellos que Él había decidido salvar. Aquellos que el Padre dice que va a traer a Él. Porque nadie puede venir a mí si no es por el Padre, dice la Escritura. Ahora, ese es el diagnóstico que se hace aquí. Y nos da una característica que nos hace conocer a Dios, cómo Él reacciona al pecado. Fíjense, en el versículo 5, en el versículo 6, dice: entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Hay otro pasaje en la Escritura que dice que Dios no es hombre, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es inmutable, que significa que no cambia de parecer. Pero ¿qué significa esto entonces aquí? Bueno, aquí es un hebraísmo, es una, ¿cómo se le puede decir? Una sobreexageración del sentimiento para darnos a entender lo profundo que está sintiendo Dios aquí. ¿Y qué es lo que está sintiendo Dios aquí? Dolor por el hombre que Él creó, decepción por el hombre que Él creó. Imagínense, la criatura que Él había puesto por encima de todo, haciéndolo a su imagen, dándole ese privilegio, único privilegio de tener un sentido de relación íntima, de creador-creación, cosa que los animales no tienen, cosa que los ángeles no tienen,
solo el ser humano, y que haya caído de su control, de su amor, de su posición en la que lo puso, y se haya rebajado. Eso es decepcionante. Para cualquier persona eso sería decepcionante. Si nosotros como humanos nos decepcionamos a veces de las personas porque ponemos una expectativa en ellos, porque ponemos una carga en ellos, y pues obviamente somos humanos. A veces cambiamos de opinión, a veces nos cansamos y nos decepcionamos de esa persona porque pusimos nuestra confianza en esa persona. Ahora imagínense Dios, el lugar más alto que le pudo haber puesto a cualquier ser creado, cualquier cosa creada, de caer de su gloria, de caer de su presencia, de caer de ese puesto en el que lo puso. Cuando me preguntan a mí qué significa los hijos de Dios y todo este texto, yo digo, pues la realidad es que no sé, no te voy a mentir. Puedo creer algo, pero no lo sé con seguridad. Dejo abierta la duda. Pero lo que sí sé es que en este punto estaba totalmente corrompido el hombre, corrompido la civilización, corrompido el mundo, para tal punto que Dios dijera, me lamento de haber creado el hombre, me decepciona el hombre, me falló el hombre. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado, así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Uy, qué feo, ¿verdad? Qué fuerte. Ay, qué Dios de amor, qué Dios de misericordia. ¿Cómo Él va a castigar al hombre eternamente? Ahí andan los aniquilistas, ¿verdad? O testigos de Jehová y adventistas. No, Dios no puede castigar al hombre eternamente porque Él es amor y misericordia. Pues aquí no se mira mucho amor, mi amigo, como tú lo pintas. Pero otra vez, es que tenemos corrompida la imagen de qué es amor. Amor es castigar también. Amor es dar un justo juicio de Dios. Hoy en día los ateos cuando dialogan, ¿verdad? Con ellos, no quiero, ¿cómo se dice? Estereotipizar, pero es la realidad. La pregunta que más viene al cristianismo es, si Dios existe, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué Dios no actúa contra la hambruna? ¿Por qué Dios no actúa contra los pedófilos? ¿Por qué Dios no actúa contra los asesinos? Bueno, déjame decirte que una vez lo hizo y no te gusta. ¿No te gusta la respuesta de Dios? En Génesis capítulo 6, versículo 7 dice que aquí está haciendo justicia en destruir a toda esta gente perversa que se asesinaban. Imagínense, el Señor Jesucristo, para hablar de los tiempos finales, hace un paralelo con lo que está pasando en esto, en el Génesis capítulo 6, versículo 7. Y nosotros sabemos por el testimonio de las Escrituras que dice que el mal se va a aumentar. De hecho, el Señor Jesucristo hace la pregunta retórica, ¿acaso cuando vuelva yo, o sea, el Hijo del Hombre, encontrará fe? Entonces, si hablamos de ese paralelo, estamos viendo que aquí está totalmente corrompida la civilización, y en cada hogar está corrompido, y en cada persona está la corrupción. Y Dios se ve su desprecio por el pecado. Eso es lo que a Dios le causa el pecado. Hermanos, nosotros somos salvos, amén. Nosotros hemos puesto nuestra confianza en Cristo, no dude de eso. Eso es lo que nos exhorta Hebreos 2, que no perdamos esta salvación tan grande, refiriéndose a la fe que nos han puesto, refiriéndose a la enseñanza que nos han dado. Dice el apóstol Pablo en Gálatas que si un ángel o uno de nosotros viene con otro evangelio, anatema sea, maldito sea, tenga segura su salvación. Pero quiero que no olvide lo que para Dios es el pecado. Cuando nosotros pecamos, ¿qué tanto estamos desagradando a Dios? Yo sé que a veces puede ser difícil por las situaciones en las que nos encontramos y nos empuja a tomar la salida fácil. Pero ese es el camino, ¿cómo se puede decir? Eso cualquiera lo hace. Pero piensa en tu amor por Dios, piensa en el amor que te tiene Dios, en el amor que tuvo Dios hace 2000 años atrás para enviar a su Hijo a morir por ti a la cruz. Ese desprecio que tiene Dios al pecado, tanto así que tuvo que destruir una civilización completa, casi aniquilando a la humanidad. Entonces la próxima vez que te veas obligado, que te sientas forzado, que te sientas tentado, que te sientas débil, detente ahí un momento antes de cometer ese pecado y medita, número 1,
en tu amor por Dios y en el amor que te tiene Dios a ti. Piensa lo desagradable que es para Dios. Porque no se trata de un temor hacia Dios de miedo, no, se trata de un temor reverencial. Una verdadera relación consiste de amor, no de manipulación. Y el verdadero amor castiga como lo hizo aquí. El verdadero amor es justo. El verdadero amor te va a llevar a ti a ser mejor cada día. Entonces, piensa en eso la próxima vez que te encuentres en esa circunstancia. Detente donde estás, medita lo que estás haciendo y di, tal vez parezca la solución más fácil, pero ¿qué consecuencias tiene? Dios ya me sacó de este yugo de esclavitud. Dios aborrece el pecado. Le apaga el pecado la muerte. Entonces gente se queja porque Dios no obra en el mundo, porque Dios no es justo. Pero la única vez que lo hizo en esta magnitud de castigar a todo el mal del mundo, nos duele pensar que Dios puede hacer esto. Una vez escuchaba a un filósofo que él decía, ¿verdad? Está haciendo un análisis de la historia del faraón y del pueblo de Israel. Y dijo, yo sé que Faraón hizo cosas malas, dice, pero eso no justifica a Dios. Fíjense, el hombre queriendo justificar a Dios de lo que puede y no puede hacer. Pero la moral es relativa, ¿eh? Para ellos la moral es relativa, pero cuando se trata de Dios sí es objetiva. Wow. Qué lógica. Pero bueno, entonces él decía que no había justificación para Dios para hacer lo que hizo a esos pobres niños de los egipcios, ¿verdad? Pero Dios castiga el pecado. Dios aborrece el pecado. Por eso es que un juicio de aniquilación no es justo. No es justo en ese sentido. No estamos hablando de que sea equitativo, estamos hablando de que sea justo. Imagínense las personas que menosprecian el sacrificio de nuestro Señor, que lo pisotean. Les hablo de religiones bastante grandes que pisotean el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vaya a los musulmanes, vaya a los judíos, vaya a los ortodoxos, vaya a los católicos romanos. Pisotean el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vaya a los hinduistas, vaya a los budistas, vaya a los ateos. Piensen en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el ser más puro, el ser más amable que pudo haber existido, el ser más justo, morir por culpa de pecadores, para que nosotros tengamos salvación gratuita y venga un cierto grupo de ahí del mundo y diga, eso es basura, eso nunca pasó. No nos dice Hebreos que ¿qué otra opción va a haber para ese tipo de personas si rechazamos el sacrificio de Cristo? ¿Qué otro sacrificio va a haber? Entonces, una simple aniquilación, eso no es justo. De hecho, algunos filósofos, ¿verdad?, dicen que es más condenable castigar al ser que siempre ha existido con la inexistencia, pero no vamos a entrar ahí. Entonces, Dios es justo y castiga el pecado. Al final de los días va a haber un juicio eterno, una separación de Él eternamente. Pero esto es todo de Dios. No, esto no es todo de Dios. Dios es un Dios misericordioso. El último versículo de Génesis capítulo 6 termina con esto. Después de tan oscuro, tan perverso pasajes narrativos que estamos leyendo, vemos una luz de esperanza en el versículo 8. Dice el versículo 8, pero Noé encontró favor delante del Señor. Dice que Dios fue justo y era diferente a los demás. No dice eso el texto. El texto dice que Dios encontró favor delante de él. Me gustaría que respondieran aquí los arminianos. Pero Dios es misericordioso con las personas. Dios aún así mira en las personas lo que nadie ve. No sabemos qué es lo que Él ve en nosotros. Somos pecadores como los demás. Yo no sé por qué Dios me dio de su gracia irresistible. Yo no sé por qué Él, a pesar de yo estar muerto en mis delitos y pecados, me dio vida. Me aseguró mi fe. Porque muchos provisionistas hoy nos atacan y dicen, es que ustedes creen que puedes
Dios te puede salvar incluso sin creer. No, mi amigo, no confundas la causa con lo consecuente. La causa es que Dios te dio vida aunque estabas muerto. Y esa palabra de muerte ahí en Efesios capítulo 2 es literal, muerte espiritual, que estás incapacitado. Pero ¿para qué te dio vida? Pues para que creas. Puedes creer ahora que tienes vida. Vas a creer ahora que tienes vida. Pero entonces Dios, a pesar de que va a juzgar al mundo y va a castigar al mundo, Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia y le da esperanza a la humanidad. No la va a extinguir, no la extinguió aquí, sino que la salvó, la salvó. Este es el Dios tan grande que tenemos. Él es justo, Él es misericordioso, sin romper lo uno y lo otro. Hoy en nuestros días es el mismo paralelo. La gente, no sé cuándo va a venir Cristo. Yo no te voy a decir que va a venir mañana, que va a venir pasado, que va a venir pasado mañana, que va a venir de aquí a 3. No lo sé, mi amigo, no lo sé. La Biblia dice que viene pronto y viene pronto. Yo no sé cuándo va a venir, pero lo que sí sé es que tú tienes una fecha límite. Yo tengo una fecha límite. Independientemente de que el Señor venga pronto o no, yo mañana me duermo, cierro los ojos y puede que no despierte. Mañana sales a trabajar, viene un tráiler que no vio que había un rojo, pum, te llevó, te fuiste. Puedes estar comiéndote una salchicha y te ahogas y te fuiste. Puede darte un paro cardíaco y adiós, no más. Tienes una fecha límite, pero no significa que tengas que vivir con miedo, no, significa que debes analizar que hay un problema en ti. Y para ello Dios te da la solución. Hace 2000 años mandó a su Hijo en la cruz para que tú, yo y todo aquel que en Él cree tenga vida y no se pierda. Vamos a hacer una oración y quedamos despedidos. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, por tu mensaje, por tu amor, por tu misericordia, por ayudarnos a navegar por estos pasajes tan difíciles. Damos gracias porque tú nos exhortas a confiar en ti. Aunque no tenemos todas las respuestas, aunque nos atacan, Señor, por diferentes lados, Señor, doctrinales, nos atacan con herejías, Señor, nos atacan con tentaciones, Padre. Nosotros mismos constantemente nos atacamos a nosotros mismos con nuestros pecados. El enemigo nos ataca, Señor, en el mundo, persiguiéndonos. Y a veces sentimos, Señor, que es cansado, es demasiado. Pero en estos momentos te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos des la fuerza para poder llevar esta cruz, Padre. Para aprender que tu yugo es ligero, que es llevadera tu carga, Señor. Que en ti hay descanso, que en ti podemos confiar, Señor. Porque sabemos por el testimonio de las Escrituras que lo que creemos es veraz, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Sean bendecidos.